Amados hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, vamos a encontrarnos en este día 28 de febrero de 2021 para poder continuar con nuestra serie en el estudio del libro de Nehemías, siendo este un día particularmente especial para nuestro país. Por lo que le pido que detengamos un momento el video para orar al Señor, pidiéndole a Dios por nuestro país, por nuestro El Salvador, para que este día de elecciones sea bendecido y que su voluntad sea sobre los gobernantes que sean electos. Que nuestro Señor nos esté dando sabiduría, que nos esté dando dirección para poder elegir de manera adecuada a aquellos que van a legislar en nuestro país durante los próximos años. No deje de ir a votar porque es un deber ciudadano y es agradable al Señor que cumplamos con nuestros deberes para con la patria, haciéndolo de manera responsable y siempre pidiendo la dirección divina para tomar decisiones adecuadas. Para poner en contexto la lección del día de hoy, vamos a decir que Nehemías ha tenido que poner orden en el pueblo. Si recordamos, en la última clase pudimos ver cómo había una enorme usura entre ellos y ese amor fraternal hacia los hermanos, pues básicamente se había perdido. Y se había perdido no en sí porque no hubiese amor, sino porque se había difundido una práctica que estaba empobreciendo al pueblo y esta pobreza estaba afectando directamente el proyecto que se realizaba con respecto a la construcción del muro. Sin embargo, Nehemías, con el ejemplo y con algunas palabras muy oportunas, tuvo a bien disciplinar al pueblo y que el pueblo entendiese que no podían estarse usurando entre ellos. Y una vez había solventado esta situación, la construcción se iba a acelerar, siendo el propio Nehemías el que daba el ejemplo, construyendo su parte y poniendo sus propios recursos para que todo saliese bien. Nehemías entonces nos va a dejar una gran lección de liderazgo y sobre todas las cosas una lección de cómo debemos enfrentar las situaciones que aquejan a cualquier proyecto cristiano y cómo el Señor nos debe guiar, porque recordemos que el enorme secreto de Nehemías es que siempre va buscando el consejo de Dios. Vamos entonces a titular en esta mañana nuestra clase como cabeza fría ante las distracciones. Nehemías tenía que enfrentar una serie de distractores que no le dejaban avanzar como él lo habría deseado. De hecho, esos distractores llegan a ser incluso tentaciones, como lo vamos a lograr ver en el capítulo 6 de nuestro libro. Nehemías va a tener que enfrentarse a una serie de cosas que van a tocar no solo su integridad, sino también su ego y su propio instinto de supervivencia. Pero Nehemías tiene las cosas bastante claras, tiene un proyecto muy bien definido. Es más, Nehemías tiene un proyecto fundamentado específicamente en la voluntad de Dios. Y va a hacer esto lo que le va a dar sostenimiento para que pueda ir franqueando estas situaciones que le son ciertamente adversas. Vamos entonces al libro de Nehemías, capítulo 6, versículo 1, para que podamos hacer nuestra lectura. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Recordemos que Sanballat, Tobías y Gesem son esos pueblos que están alrededor de Jerusalén y que tienen franca oposición a que exista la erección del muro, en tanto que les representaba un atentado a sus intereses políticos, comerciales y militares. Muy particularmente Sanballat tenía una especial preferencia porque este muro no pudiese ser levantado, precisamente porque él estaba albergando criminales de varias naciones y si ahí se erigía un muro era probable que él fuese perdiendo sus privilegios. Y pues había
aliado con Tobías y con Gesem el árabe, Gesem está al sur, para poder sabotear el proceso. Pero cuando ellos oyeron que Nehemías había podido edificar el muro y que ya no habían portillos, es decir, la ciudad estaba ya completamente amurallada, ya no había por dónde entrar más que únicamente por la puerta. Porque sí aclara Nehemías que la labor no estaba del todo terminada, es decir, ya habían levantado por completo el muro, pero pues estaba el portón abierto, no tenían las hojas de las puertas aún colocadas. Alguien dirá, bueno, pero ¿por qué no las ponían? Lo que ocurre es que no se trata de un murito, se trata de un muro enorme con una puerta que superaba los varios metros de altura y de espesor para que fuese resistente a ataques. Poner la puerta entonces iba a ser también una proeza. Lo cierto es que cuando Sanbalat, Tobías y Gesem se dan cuenta de lo que está pasando, empiezan a temer, empiezan a darse cuenta que habían subestimado a los judíos y que estos pues parece que van a tomar vuelo en el proyecto, lo van a concluir y entonces en su mente van a representar una verdadera amenaza. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Vamos a decir acá que Nehemías está recibiendo mensajes por parte de Sanbalat y Gesem. Ellos básicamente lo que le estaban diciendo es: Nehemías, sal de la ciudad y nos reunimos en un lugar neutral, entre comillas neutral, donde podamos conversar de lo más amistoso según el mensaje. El problema de esto es que ese mensaje no era de hecho un mensaje amistoso ni mucho menos, era una conspiración y que Nehemías de manera muy hábil ha logrado ya identificar. Muchas veces, hermanos, nos tocará vivir una situación como esta, donde tenemos proyectos de vida, encomiendas del Señor, ministerios que realizar, y nos vamos a encontrar múltiples distractores. Siempre vamos a tener a un Sanbalat y a un Gesem que con engaños, con argucias, van a tratar de endulzarnos el oído, de decirnos: hey, vamos a reunirnos en un lugar diferente, vamos a hacer algo diferente, vamos a conspirar, vamos a conversar. Pero Nehemías tiene su proyecto tan claro, tan bien definido, que pues no le va a asustar. Es más, Nehemías logra identificar cuáles son los verdaderos deseos en el corazón de Sanbalat y Gesem. Nehemías entonces va a dar una respuesta por demás ingeniosa y que nos deja una muy importante lección. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. La respuesta de Nehemías es por demás interesante, porque tiene varios componentes que deberían dejarnos en qué pensar en más de alguna ocasión. Cuando él recibe las cartas, no va a ignorarlas, porque eso habría sido lo más fácil. Normalmente cuando pensamos en una tentación, pensamos en salir corriendo, en huir, pero esta no era una tentación como tal, sino más bien era una distracción que se le estaba tratando de poner a Nehemías para alejarlo, para apartarlo de la obra que el Señor le había encomendado. En ese sentido, entonces, Nehemías responde a la carta. Es decir, no lo va a ignorar, porque si lo ignora, simplemente les está dando pie a que continúen elucubrando al toro por los cuernos, y Nehemías manda emisarios, manda mensajeros con una encomienda clarísima: yo estoy ocupado, no puedo ir, el trabajo que tengo es grande e importante y no voy a ir a perder el tiempo hablando con ustedes. Y vaya que los cristianos tenemos muchísimo que aprender de esta respuesta que Nehemías da, porque muchas veces nos vamos por las ramas, nos envanecemos dentro de las tantas tareas que implica el cristianismo activo como servicio al Señor,
Y pues es muy fácil que nos podamos desviar y que empecemos a perder el tiempo y nos alejemos de la obra o de cualquier proyecto que estamos realizando. Cuando usted tenga distractores, mi hermano, en cualquier ámbito de su vida, siempre al toro por los cuernos. No tengo tiempo. Vean si Nehemías tuvo algún reparo en decirle claramente a alguien que no tenía tiempo. Nehemías sabe que tiene el respaldo de Dios para poder decir que no. Y es más, cuando él dice que no y le envía a los mensajeros, Nehemías recibe respuesta de parte de ellos. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Resulta muy común que, por ejemplo, los jovencitos, los adolescentes, cedan a la presión social. Y cuando de repente el grupo de amigos les empieza a hacer fuerza para que hagan algo que no quieren, al final terminan cediendo. Pero no es una cuestión únicamente de jovencitos y adolescentes. También los adultos solemos ceder a la presión social. Y muchas veces, con sutilezas, el enemigo va poniendo la insistencia como un factor hasta que acabamos por distraernos de la obra. Esto es algo que los cristianos debemos cuidar, ya que suele darse con mucha sutileza, imperceptible casi. Pero cuando hay una insistencia reiterada o ante cualquier proyecto que usted tenga, siempre debe considerar que ser congruente será la mejor alternativa. ¿Y de qué manera ser congruente? Bueno, la congruencia viene en función de que Nehemías le responde exactamente lo mismo. Recuerde, las cosas tienen que ser directas, y si Nehemías de forma directa les hizo ver que no estaba dispuesto a asistir, entonces en las siguientes ocasiones fue igualmente congruente con su mensaje y le responde lo mismo. Nehemías no empieza a buscar excusas como no puedo hoy, tal vez mañana. Nehemías no busca excusas del tipo me siento mal, o estoy enfermo, o ya tenía otro compromiso. No, Nehemías es claro y conciso, no voy. Y va a mantener su discurso en no voy. De tal manera que los enemigos del proyecto del Señor van incluso a enviar nuevamente un criado. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Y aquí vamos a dejar un elemento importante. Cuando Nehemías registra que hay una carta abierta en la mano del criado, no lo está diciendo únicamente por dejar el detalle ahí. Hay un elemento importantísimo que Nehemías está dejando ahí como registro. Una carta abierta en la época en la que Nehemías vivió significaba que era una carta que ese criado podía mostrar, divulgar y pregonar a todos aquellos a los que se encontrase. Eso implica que el mensaje que estaba en esa carta ya era de Vox Populi, ya era un rumor que se había difundido grandemente en la región. Y lo hacía así Sanbalat, precisamente para obligar a Nehemías a limpiar su nombre, porque como en la insistencia anterior no lo había logrado con la simple invitación, ahora le pone una especie de anzuelo para que Nehemías, por orgullo propio, tenga que responder de forma positiva. Y vea lo que la carta decía. Se ha oído entre las naciones, dicen, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros. ¿Rebelaros contra quién? Bueno, rebelarse contra el imperio persa, que era precisamente el imperio que gobernaba en esa ciudad. Y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey. Quien conoce a Nehemías sabe perfectamente que Nehemías sería incapaz de hacer algo como esto. Y sería incapaz de hacerlo precisamente porque Nehemías tiene una relación personal con el rey. Recordemos que es el propio Artajerjes quien le da permiso
de ir y edificar los muros de la ciudad. Es más, es el propio Artajerjes quien le da el material para que lo haga. Y Nehemías, dentro de la lealtad que ha demostrado incesantemente, pues no será la excepción en esta ocasión, mostrando congruencia. Pero, por supuesto, el rumor tiene por objeto tocarle el ego a Nehemías. Decirle, hey, Nehemías, pero es que tú podrías ser el rey. Perfectamente, Nehemías, podrías estar gobernando. Mira el muro tan bonito que has levantado. Mira este muro tan fuerte que te proveería de protección. Tu pueblo ha aprendido a luchar. Tu pueblo está armado. Podrías ser perfectamente el rey. Ese es de fondo el mensaje que Sanbalat está enviando. Le está tocando a Nehemías esa fibra tan sensible del orgullo. Y ese orgullo es el que muchas veces nos puede generar grandes problemas. Y especialmente grandes problemas cuando el orgullo puede ir más allá de lo que la misión que el Señor nos ha encomendado puede llegar. Por lo tanto, si Nehemías no hubiese tenido el objetivo claro y si Nehemías hubiese estado ahí por vanidad, fácilmente este mensaje habría surtido efecto. Pero es que además, al estar en una carta abierta, esto es algo que ya se ha difundido por todo el barrio, por decirlo de esta manera. Todas las naciones, dice, es que lo ha venido repartiendo por el camino, creen ahora que Nehemías se va a rebelar contra el imperio persa. Pero Nehemías aquí se está enfrentando a un grave problema. ¿Y qué pasa si esto llega a oídos del emperador? ¿Y qué pasa si Artajerjes lo llega a creer? Inmediatamente tendría al ejército de los inmortales encima, destruyendo y arrasándolo todo. Recordemos que el ejército de los inmortales era el nombre que recibía el imperio persa. Entonces, este ejército de los inmortales llegaría a arrasar sencillamente. El problema que tiene Nehemías es que han dañado su reputación y le están tratando de tocar el ego. Y va más allá, continúa la carta. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo, hay rey en Judá. O sea, hoy hasta profetas tiene Nehemías ya. Hasta ha pagado gente para que le haga propaganda. Parece que está en campaña electoral Nehemías, pero nada de esto es cierto. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Vean cómo Sanbalat va enredando a Nehemías, porque le dice, Nehemías, todo mundo ya escuchó que te vas a rebelar. Y hay pregoneros diciendo que ese es nuevo rey. Pero el rey, o sea, Artajerjes, va a oír estas palabras. Ya sabes tú lo que viene. Pero no está solo. Fíjense cómo la treta va envolviendo la distracción hacia Nehemías. Sanbalat lo que le está diciendo es, ven, por tanto, y consultemos juntos. Pongámonos de acuerdo. Confabulemos contra el rey. Pero ¿por qué Sanbalat está buscando esto? Porque evidentemente Sanbalat lo que quiere es, primero, sacar a Nehemías de la seguridad que hay dentro de las murallas, uno. Segundo, desacreditar a Nehemías, porque en cuanto se reúna con Sanbalat, el rumor de que éste se está revelando se va a volver cierto. Y en tercer lugar, lo que está buscando es la ira de Artajerjes para que envíe al ejército a destruir Jerusalén y que todo vuelva tal como comenzó. Sinceramente, he de decir que cualquier cristiano moderno, dentro de toda esta lógica de orgullo y de que sentirme rey, podría haber caído. Pero Nehemías tiene tan claras las cosas que va a dar una respuesta por demás interesante. Entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú
mis manos. Nuevamente Nehemías y la clave que nos ha venido enseñando durante tanto tiempo. La oración de Nehemías es constante, permanente. Ante cada situación, la oración es la respuesta. Fíjense, lo que le está aclarando es, bueno, Sanballat, esto tú te lo estás inventando, esto no es cierto, estas son cosas tuyas. No dice la Biblia que Nehemías mandó a publicar un comunicado desmintiendo lo que Sanballat había dicho. No dice que mandó pregoneros por las calles diciendo, miren, Sanballat es un mentiroso. No dice que puso en el muro afiches diciendo la verdad sobre los hechos, no. Le respondió a Sanballat directamente. ¿Y por qué no tenía necesidad de hacer toda una propaganda política, porque al fin era eso, para desmentir? Porque Nehemías tenía claro que delante de él iba su testimonio. Y era precisamente su testimonio el que le iba a preceder y a mostrar al pueblo que todo esto sencillamente no era cierto. Porque al final el testimonio habla muchísimo más de lo que somos como cristianos que lo que podamos ir mostrando. Y Nehemías se presenta delante de Dios y lo que le pide es fortaleza. Fortaleza para no desviarse, fortaleza para mantener su mirada puesta en el proyecto que se le había encomendado. Pero es que además va a continuar la hostilidad sobre Nehemías. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado. Todos estos son judíos que están en la ciudad y vean lo que va a pasar. El cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Ven que es interesante porque ahora la distracción viene por dentro, ¿se dan cuenta? La distracción sobre la voluntad de Dios no solo es externa, también hay distractores internos. Y esos distractores internos a veces pueden llegar a ser incluso más peligrosos que los demás. Porque fíjese lo que este señor Semaías le está proponiendo. Semaías no le dice, huye, no le dice montemos un ejército, no le dice nada que pueda parecer sospechoso. Lo invita al templo, lo invita a la casa de Dios. ¿Recuerdan cuando se da aquel momento de la tentación hacia Jesús, donde Satanás le menciona pasajes bíblicos para tentarle? Es que el diablo conoce bien que el cristiano es débil cuando le empiezan a hablar de la casa de Dios. Fíjese que es interesante. Nehemías está siendo tentado a protegerse en el templo, lo que parecería que pues no tendría nada de malo. Y mucho más cuando le están diciendo, vienen a matarte, vienen por ti y vienen hoy, tus días están contados, deberíamos de protegernos en el templo. Pero Nehemías tiene tan claras las cosas que le da una respuesta por demás impresionante. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir, y quien que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida, no entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Aquí voy a detenerme en un detalle que puede pasarse por alto, pero debemos ser muy cuidadosos. Y entendí que Dios no lo había enviado. Fíjense que esta vez Nehemías no fue a orar y no le preguntó a Dios. Nehemías conoce tanto a Dios que en el aire entendió que eso no provenía del Señor. Porque Nehemías tiene una relación tan cercana con Dios que le conoce, sabe lo que puede pasar, sabe lo que hay en el corazón de Dios,
Nehemías entendió que no podía ser que el Dios que lo había sacado del cautiverio, que lo había librado de tantos males, ahora lo estuviese mandando a esconderse por miedo. Claro, Nehemías no es nada tonto. Nehemías comprende muy bien el panorama político que le rodea. Sabe que Tobías y Sanbalat los habían sobornado para hacerlo caer, y dice, para hacerlo pecar. Y el pecado no habría sido en sí tener miedo. El pecado habría sido tener miedo y entregarse al miedo, y que fuese su confianza en el templo que lo protegiera y no su confianza en Dios. ¿Y para qué querían esto? Bueno, para poderlo infamar, para poder decir cosas acerca de él, porque Nehemías hasta este momento continúa siendo completamente incuestionable en cada cosa que ha mostrado. Y ahora sí, va la oración. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fíjese bien, Nehemías no dice, no, esta me la guardo. Nehemías no dice, pues cuando el ejército esté completo vamos a ver cómo les va. Nehemías deja las cosas en manos de Dios. Y agrega, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, que es julio-agosto, en 52 días. Por fin el muro está terminado, las paredes están alzadas, las puertas están colocadas y la ciudad está debidamente protegida. Y cuando oyeron nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Joanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Esto ya parece novela, ¿verdad? Esto ya parece novela mexicana realmente, con tanto enredo. Parece que aquí hay un rollo de familia y cosas, pero básicamente lo que ha pasado es que cuando el muro se terminó, se reveló quién era quién. Es decir, cuando los proyectos de Dios toman forma y nos comprometemos, se va revelando quién era quién. Porque dentro del pueblo, incluso dentro de los que habían construido, habían varios que habían conspirado con los enemigos. Por razones que ahí explica, había todo un enredo familiar ahí con intereses fuertes. Pero ¿qué es importante entender? Que estos que estaban confabulados con los enemigos por razones familiares, lo estaban haciendo desde una posición de pecado, porque se habían mezclado con razas idólatras. Y eso les hacía estar traicionando los designios del Señor para la ciudad de Jerusalén. Entonces, pues mucho cuidado, mi hermano, no todo lo que brilla es oro, no todo el que dice Señor, Señor, es realmente hijo del Señor. Por eso es que los cristianos debemos ser muy mesurados, muy prudentes y tener los ojos muy bien abiertos. Pero Nehemías tenía sus ojos bien abiertos porque conocía al Señor, tenía una relación directa con el Señor. Y esa relación era precisamente la que le iba a permitir en todo momento conocer lo que estaba pasando de manera adecuada. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Tobías parece que no era malo del todo. Tobías tenía buenas obras, pues con su pueblo, gobernaba muy bien allá, pero tenía muy malas intenciones para con Nehemías. Sin embargo, pues no paraba en esas malas intenciones, a pesar de que Nehemías pues no hablaba cosas de él, sino que simplemente pues le refería palabras de respeto.
Vamos a encontrarnos entonces con un Nehemías en una situación de victoria en el sentido que su proyecto ha triunfado y se ha logrado consolidar, pero que todavía tiene graves enemigos, graves atentados contra él y contra su proyecto. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios bendiga a nuestro país, que Dios bendiga a El Salvador y sobre todo que en este día cada votante tenga la sabiduría de Dios para poder elegir de la mejor manera. Bendiciones.